Bien, vamos a iniciar entonces con la clase de este día. El tema que vamos a ver es fármacos antiprotozoarios. Ustedes tienen en su manual los objetivos que vamos a desarrollar. Sin embargo, pues vamos a ir mencionando, ¿verdad? Para ver qué es lo que vamos a ir desarrollando. Vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de los fármacos, tanto tisulares como luminales, a nombrar los fármacos antiamibianos de elección para una infección tanto intestinal leve como moderada o grave, el listado de los efectos adversos de cada uno de los fármacos que vamos a ir mencionando, a identificar el fármaco de elección tanto para el manejo de amibiasis, giardiasis, tricomoniasis y toxoplasmosis, que son las patologías que vamos a ver en esta clase, y a describir el mecanismo de acción y dosis principales de cada uno de estos fármacos. Así que esto es lo que vamos a desarrollar en la clase. De hecho, pues les va a servir bastante ya que están elaborando ahorita la guía que van a presentar para el video, ¿verdad? De su guía de discusión. Así que vamos a comenzar entonces con la más conocida y quizás pues todos ustedes tienen conocimiento ya de esa patología que de hecho es una de las más frecuentes y es la amibiasis. Cuando hablamos de amibiasis, pues antes de comenzar a hablar acerca de los fármacos, vamos a hablar un poquito de la enfermedad en sí. La amibiasis, ustedes conocen perfectamente que se trata de una enfermedad parasitaria intestinal que es de tipo alimentaria y que es producida principalmente por la entamoeba histolítica. ¿Por qué les menciono que es principalmente por la entamoeba histolítica? Porque no es la única, ¿verdad? Dentro de la clasificación de las amibas también está la entamoeba dispar y todavía pues recientemente les menciona el libro de texto a la entamoeba bangladeshi, que también está ahorita en los últimos estudios descrito que sí puede causar enfermedad. Sin embargo, a la que nosotros le damos tratamiento, es decir, un manejo ya farmacológico, es específicamente a la entamoeba histolítica, que es la causante, ¿verdad?, de la amibiasis. Ahora bien, hablando un poquito de generalidades, la amibiasis afecta aproximadamente a un 10% de la población a nivel mundial y es capaz de producir una infección invasiva en cerca de 50 millones de personas. De hecho, si hablamos de mortalidad, pues está descrita aproximadamente 100.000 muertes ocasionadas por amibiasis cada año y se presenta con mayor frecuencia en aquellas personas que viven en condiciones de pobreza, de hacinamiento y en zonas insalubres. Sin embargo, acá, ¿verdad? Hay que hacer o destacar algo, que si bien el libro de texto menciona que se da con mucha más frecuencia en aquellas personas que viven en condiciones de pobreza y hacinamiento, pues no estamos nosotros exentos a poder adquirir este tipo de parásitos. Más que todo si consumimos alimentos que son preparados fuera de nuestra casa, pues todos estamos propensos a poder adquirirlos. Ahora bien, el 90% de las infecciones de amibiasis suelen ser asintomáticas. De hecho, la mayoría de las veces en las cuales se detecta la infección por amibiasis es a través de un examen general de heces que suele hacerse un paciente de rutina, ¿verdad? No es porque presente alguna sintomatología característica. Los quistes infecciosos se eliminan a través de las heces, ¿verdad? Estos tienen la capacidad de sobrevivir semanas en un ambiente húmedo y en cuanto a los trofozoitos, pues estos se eliminan a través del aire. El modo de transmisión ya ustedes lo conocen perfectamente, es fecal oral a través de las aguas contaminadas o alimentos contaminados que nosotros consumimos. Los trofozoitos tienen la capacidad de invadir la mucosa intestinal a nivel del colon
y pueden producir diferentes cuadros, entre ellos un cuadro de colitis asintomática o colitis sintomática, que en todo caso se acompaña de diarrea sanguinolenta o también conocida como disentería amebiana, y cuadros extraintestinales como el caso del absceso hepático amebiano. De hecho, a nivel del torrente sanguíneo se puede dar lugar a la aparición de diferentes tipos de abscesos. El absceso hepático, que es el que hemos mencionado, pero también afectación a nivel pulmonar y todavía cuadros más complicados como a nivel cerebral. Acá en esta diapositiva ustedes tienen prácticamente la vía de contaminación, que en este caso pues es fecal oral. Todo inicia desde el momento en que nosotros ingerimos ya sea alimentos o agua contaminada y ingerimos entonces estos quistes. Estos quistes posteriormente, ¿verdad?, eclosionan y se liberan los trofozoitos. Estos trofozoitos son los que llegan a invadir prácticamente el intestino. Esta es una colonización no invasiva, si en todo caso se queda a nivel de la luz intestinal. Pero ¿qué sucede, verdad? Cuando estos salen y a través del torrente sanguíneo llegan a invadir otros órganos. Entonces aquí ya estamos hablando de una invasión extraintestinal, tanto a nivel hepático, a nivel pulmonar, como a nivel cerebral, que ya son pues prácticamente los cuadros más complicados. En cuanto a los síndromes clínicos, pues ya habíamos mencionado las diferentes formas en las cuales se pueden presentar. La más común quizás y la característica es la amibiasis intestinal, cuadros de colitis amebiana acompañados de diarrea sanguinolenta o conocidas como disentería amebiana, la gastroenteritis amebiana y el absceso hepático amebiano, ¿verdad? Aquí en los abscesos, pues ya igual les había mencionado los diferentes órganos en los cuales se pueden presentar, tanto a nivel de pulmón como a nivel cerebral. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, antes de comenzar a hablar ya de cada uno de los fármacos, mencionar que el objetivo principal al brindarle tratamiento al paciente pues es la eliminación del agente etiológico infeccioso. Pues prácticamente eso es lo que nosotros buscamos al comenzar el tratamiento farmacológico. La importancia de esto radica en que vamos a iniciar el tratamiento farmacológico aunque el paciente no presente ninguna sintomatología. Es decir, aun si el paciente es asintomático, pero si ustedes tienen un examen general de heces en donde se comprueba la presencia de quistes o trofozoitos, es indicación de tratamiento farmacológico. Hablemos entonces de la clasificación de los fármacos ameboides. Esta clasificación se hace dependiendo, ¿verdad?, del nivel de infestación, si es una afectación a nivel intestinal o si es extraintestinal, pues así es como vamos a clasificar los fármacos y los clasificamos de dos formas. Primero tenemos los de acción tisular y los de acción luminal. Cuando hablamos de los fármacos de acción tisular, estos son los que prácticamente llegan a atacar a los trofozoitos que se encuentran invadiendo a los tejidos, pues obviamente su nombre acá se los indica, ¿verdad? Acción tisular, pues atacan directamente los tejidos. Y los de acción luminal son aquellos que llegan a atacar o a destruir directamente a los trofozoitos no invasivos, es decir, aquellos que se han quedado ubicados a nivel del lumen intestinal. Entonces, esas son las dos formas de clasificar estos fármacos. Y aquí tenemos en este cuadrito los fármacos que pertenecen a cada uno de estos grupos. Los de acción tisular, pues aquí principalmente tenemos al metronidazol, al tinidazol, al ornidazol y al secnidazol. Todos estos pertenecientes a la familia de los nitroimidazoles. Y también tenemos a la dihidroemetina.
Acá en este cuadrito yo les he puesto la tetraciclina y la doxiciclina y ya les voy a explicar por qué aparecen acá dentro de los tisulares. Pasémonos ahora a ver los fármacos que pertenecen a la clasificación de fármacos luminales. Y aquí tenemos a la paramomicina, a la dicloroacetamida, uno de los que más se utilizan de este grupo que es el furoato de diloxanida, la quinfamida y el yodoquinol, que son prácticamente los más utilizados. Ahora bien, dentro de los nitroimidazoles que les había mencionado acá, pues estos actúan contra las amibas a nivel de la luz intestinal y en los tejidos, pero su acción contra los primeros pues es muy baja y es por eso que en los cuadros de amibiasis invasiva estos fármacos se pueden utilizar en combinación con los de acción luminal para poder evitar cuadros de recidivas. Ahora bien, estos que yo les había puesto acá con el número 2, tanto la tetraciclina como la doxiciclina, se utilizan en combinación con otros amebicidas para infecciones sobreagregadas. Es decir, aquellos casos en los cuales lleguen los pacientes ya con el examen general de heces, en donde se compruebe, ¿verdad?, la presencia tanto de quistes o de trofozoitos, pero que aparte de esto ustedes observen que hay una infección bacteriana sobreagregada. Entonces, en este caso, ustedes perfectamente pueden utilizar cualquiera de los nitroimidazoles y hacer la combinación, ya sea con tetraciclina o doxiciclina. Bien. Pasemos ahora a hablar de las dosis. He puesto acá pues prácticamente las más importantes. Primero tenemos en este cuadrito que ustedes tienen acá en color blanco, los que utilizamos para el manejo de amibiasis asintomática. Luego vamos a describir los que utilizamos para el manejo de la colitis amibiana y por último la gastroenteritis amibiana. En el caso, ¿verdad?, de la amibiasis asintomática, principalmente podemos utilizar tanto el yodoquinol como la paramomicina. El yodoquinol en una dosis de 650 miligramos 3 veces al día. Este tratamiento es largo, ¿verdad? Lo llevamos hasta 20 días el tratamiento y la presentación, pues las tabletas vienen en comprimidos de 650 miligramos. Luego tenemos la paramomicina, son 500 miligramos administrados cada 8 horas durante 10 días. Y para el manejo de colitis amibiana o cuadros de diarrea sanguinolenta o disentería amibiana, podemos utilizar tanto el metronidazol como la nitazoxanida. En el caso de utilizar el metronidazol, este viene en presentaciones de tabletas de 500 miligramos y utilizamos 750 miligramos cada 8 horas durante 5 a 10 días. Casi siempre llevamos al paciente hasta los 10 días, ¿verdad? Para evitar recaídas. En el caso de la nitazoxanida son 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y por último, para el manejo de la gastroenteritis amibiana, aquí el que utilizamos es el secnidazol. La ventaja del uso del secnidazol es que es dosis única. Este viene en comprimidos de 500 miligramos y pues damos, ¿verdad?, una dosis de 200 gramos, dosis única. Igual en este cuadro ustedes pueden observar para el manejo de la disentería, ¿verdad?, severa, amibiasis hepática o extraintestinal. Siempre es el metronidazol, el fármaco de primera elección, y lo vamos a administrar de 35 a 50 miligramos por kilo día. Y siempre llevamos al paciente hasta los 10 días de tratamiento. Igual en el caso del tinidazol, 50 a 60 miligramos por kilo día. La diferencia acá es que únicamente serían 5 días de tratamiento. Si es la dihidroemetina, 1 miligramo por kilo día por 5 días. Para el manejo de aquellos pacientes que cursen con cuadros de absceso hepático, el metronidazol sigue siendo el fármaco de elección. Se administran 750 miligramos, ¿verdad?, divididos en 3 dosis o administrados cada 8 horas por 10 días.
Si es tinidazol o secnidazol o incluso el ornidazol, si se fijan la dosis es exactamente igual, administramos 2 gramos por 5 días. En el caso del manejo de estos pacientes con manifestaciones clínicas, tanto el metronidazol como el tinidazol son fármacos de elección debido, ¿verdad?, a la sensibilidad a bacterias, tanto a cocos anaerobios como a bacilos gram negativos, anaerobios, gram positivos esporógenos, bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Y de hecho, pues se pueden utilizar tanto para el manejo de amibiasis, tricomoniasis, candidiasis e incluso helicobacter y campylobacter. Así que si se fijan, pues tienen un amplio espectro. Pasemos ahora a hablar ya de la farmacocinética. Y vamos a comenzar entonces hablando acerca de la vía de administración. Se administran tanto por la vía oral como intravenosa, intravaginal o tópica. La absorción es casi completa y se absorbe en breve tiempo después de haber sido administrado el fármaco. Alcanza concentraciones plasmáticas en 1 a 4 horas o de 8 a 13 microgramos por ml si se administra una sola dosis de 500 miligramos. Su unión a proteínas plasmáticas es el del 10 al 20% para el caso del metronidazol y tiene una vida media de 7.5 horas. Para el caso del tinidazol, la vida media es todavía más prolongada y este va de 12 a 15 horas. Por eso es que si se fijan, para el tinidazol, pues casi siempre el periodo por el cual dejamos el tratamiento es más corto si lo comparamos con el metronidazol. Tiene la capacidad de penetrar perfectamente en los tejidos y en los líquidos corporales que incluyen tanto secreciones vaginales como líquido seminal, saliva, leche materna. También a nivel de líquido cefalorraquídeo logra alcanzar concentraciones terapéuticas. El metronidazol alcanza también concentraciones con eficacia clínica a nivel de tejido óseo, articulaciones y a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a la eliminación, pues se elimina casi que el 75% a nivel renal y pues esto lo hace en forma de metabolito activo y el 10% restante en su forma original. El metabolismo es completamente hepático y los metabolitos principales, pues el primer metabolito tiene una semivida que es un poco más larga, que es de aproximadamente 12 horas, si se recuerdan, ¿verdad? La vida media, sin embargo, dijimos que iba de 7.5 horas y contiene cerca del 50% de la actividad antitricomónica del metronidazol. Por eso es que ya lo vamos a ver también para el manejo de tricomoniasis. Ya las dosis pues prácticamente las habíamos mencionado. Nada más me voy a centrar acá en el manejo de la colitis amibiana y el absceso amibiano. El resto lo vamos a seguir viendo en las demás patologías. Para adultos va de 500 a 750 miligramos administrado cada 8 horas o 3 veces al día durante 10 días. Bien, pasemos ahora a los efectos adversos, tanto del metronidazol como del tinidazol. Principalmente los efectos que más molestan a los pacientes pues son los gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas y malestares abdominales. También el paciente puede presentar cuadros de cefaleas leves, seroftomía y sabor metálico, ¿verdad? Que es una característica de la administración de estos fármacos y por la cual la mayoría de los pacientes suspenden el tratamiento antes de haberlo finalizado. La lengua en cierto momento puede volverse saburral o con una placa blanquecina, ¿verdad? Que está asociada a la exacerbación de candidiasis mientras esté utilizando el fármaco. Más que todo si se da por periodos prolongados.
En algunos casos está descrito también que el paciente presente efectos neurotóxicos como mareos, vértigo, encefalopatía, convulsiones o incoordinación y ataxia. Y dentro de las interacciones farmacológicas, la warfarina, ¿verdad? A la cabeza hay que tener cuidado con aquellos pacientes que estén siendo manejados con estos fármacos, manejados con fenobarbital, prednisona, rifampicina, ¿verdad? Y tener en cuenta que siempre que se utilizan ese tipo de fármacos, se le debe hacer mención al paciente de no consumir alcohol. ¿Verdad? Tiene su efecto, ¿verdad? Si se utiliza o se ingiere alcohol mientras se está prescribiendo el fármaco. Pasemos ahora al siguiente fármaco. Nada más hemos hablado de los nitroimidazoles, tanto el metronidazol como el tinidazol. Y ahora pasamos al furoato de diloxanida. El furoato de diloxanida es un derivado de la dicloroacetamida y este es eficaz en la amibiasis intestinal asintomática, en la que pues, prácticamente tienen la capacidad de destruir al parásito. En cuanto a la farmacocinética, pues este fármaco se absorbe bastante bien a nivel del intestino y tiene la capacidad de desdoblarse en diloxanida y en ácido furoico. En cuanto a la absorción, es prácticamente el 90% del fármaco el que se absorbe a nivel intestinal y se conjuga para poder formar así el glucurónido, el cual es finalmente excretado a nivel de la orina. Y en cuanto al mecanismo de acción, no hay mucha información. En cuanto al mecanismo de acción, se desconoce, ¿verdad? Y en las contraindicaciones, pues tener en cuenta, ¿verdad? Que no se puede utilizar durante el primer trimestre del embarazo o en aquellas madres que estén dando lactancia materna. Dentro de los efectos secundarios, siempre los malestares intestinales quizás son los más comunes, dolor abdominal, náuseas, vómitos, que el paciente presente flatulencias o reacciones de hipersensibilidad que se presenten como prurito u urticaria. Interacciones farmacológicas, no hay tampoco descritas hasta el momento interacciones con este fármaco. Y dentro de las dosis, pues aquí les he colocado la principal, que es la de adultos, son 500 miligramos administrados cada 8 horas o 3 veces al día durante 10 días. Pasamos al siguiente fármaco, este es el yodoquinol. El yodoquinol es una diyodohidroxiquina, es una 8-hidroxiquinolina halógena que constituye un amebicida luminal eficaz y que suele utilizarse junto con el metronidazol para tratar las infecciones amebianas. En cuanto a la farmacocinética, pues casi el 90% se retiene en el intestino y finalmente es excretado a nivel de las heces. Si se fijan, es completamente diferente en cuanto a su eliminación. El resto de lo que habíamos mencionado anteriormente son eliminados a través de la orina, mientras que pues es a través de las heces. Su mecanismo de acción pues es eficaz contra los microorganismos presentes en la luz intestinal, pero no contra los trofozoitos que se encuentran en la pared intestinal o a nivel de los tejidos extraintestinales, ¿verdad? Esto es importante, únicamente es a nivel del lumen intestinal, no para formas extraintestinales. Dentro de los efectos adversos, siempre los malestares intestinales como diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, si se fijan, son repetitivos para la mayoría de los fármacos e incluso pues en cuadros menos frecuentes el paciente puede presentar anorexia, exantemas y prurito. En cuanto al embarazo y a la lactancia, pues no hay documentación que se presenten problemas en este grupo de personas, así que en la mayoría de casos, pues sí se desconoce si la paciente está embarazada o si está dando lactancia materna, pues hay que tratar de buscar otro fármaco porque no
sabemos, ¿verdad? Si puede provocar algún efecto. Interacciones tampoco están descritas y aquí les he colocado la dosis. De adultos, pues son 650 miligramos administrados cada 8 horas o 3 veces al día. Siempre se recomienda ingerir posterior a la ingesta de comidas y el tratamiento va hasta los 20 días. Siguiente fármaco, esta es la paramomicina. La paramomicina es un aminoglucósido de la familia de la neomicina y de la canamicina y se utiliza como fármaco oral para la infección por la entamoeba histolítica. También la vamos a ver para el manejo de la yardiasis. Dentro de su mecanismo de acción, pues si pertenece a la familia de los aminoglucósidos, su mecanismo de acción es mediante la unión a la subunidad ribosómica 30S, inhibiendo así la síntesis proteica. Después de su administración por la vía oral, el 100% del fármaco se puede detectar o eliminar a través de las heces. La administración también se puede hacer a través de la vía parenteral, siempre y cuando se tenga en cuenta que se corre el riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad, por lo que hay que tener cuidado con la administración a través de esta vía. Este fármaco ha sido aceptado como el medicamento más indicado para combatir la colonización intestinal por entamoeba histolítica y en combinación con el metronidazol para el tratamiento de la colitis amibiana o el absceso hepático amibiano. Aquí está la dosis de la paramomicina para el caso de adultos y niños. La dosis es de 25 a 35 miligramos por kilo de peso al día, ingeridos en 3 dosis o cada 8 horas. Precauciones con la administración de la paramomicina, pues principalmente en aquellos pacientes con insuficiencia renal, en donde se debe hacer ajuste de dosis, o aquellos pacientes que tengan cuadros de obstrucción intestinal o incluso erosión intestinal. Dentro de los efectos adversos, que si bien el libro de texto menciona que son muy raros, a la cabeza pues siempre están los intestinales, como cólicos abdominales, dolor epigástrico, náuseas y vómitos. Y dentro de las interacciones farmacológicas, este puede disminuir la absorción del metrotexato en aquellos pacientes que lo estén utilizando para el manejo de cuadros de artritis. Su toxicidad puede aumentar con el uso concomitante de anestésicos generales, también con el uso de vancomicina, entre los demás fármacos. Bien, con eso pues prácticamente hemos terminado de hablar acerca de los fármacos para el manejo de la amiba, ¿verdad? O específicamente la entamoeba histolítica. Pasamos a la siguiente patología y esta es la yardiasis. También ya ustedes pues la conocen perfectamente. Cuando hablamos de la yardiasis, pues es prácticamente una enfermedad causada por un protozoo flagelado que ustedes conocen bien y es la Yardia lamblia. La infección pues se da prácticamente desde el momento en que nosotros ingerimos los quistes a través del agua contaminada o los alimentos contaminados por heces. Así que prácticamente es el mismo ciclo que habíamos explicado para la amibiasis, ¿verdad? Consumimos alimentos o agua contaminada que ya lleva estos quistes que han sido eliminados a través de las heces, es decir, contacto fecal oral. La infección por Yardia lamblia origina también 3 síndromes, así como lo explicábamos para el caso de la amibiasis, pues también en el caso de la yardiasis. El primero es un estado de portador asintomático, que de hecho siempre es el más frecuente, es decir, las personas no acuden porque no presentan ninguna sintomatología.
Existe otro cuadro en el cual sí presentan cuadros de diarrea aguda, pero que cede por sí sola. Por lo tanto, pues el paciente pasa 1 o 2 días con un cuadro de diarrea, la cual resuelve espontáneamente y tampoco acude a la consulta. Y por último, los cuadros ya de diarrea crónica. Estos sí, ¿verdad? Son los que hacen que el paciente acuda a la consulta médica por una diarrea, ¿verdad? Que ya no cede espontáneamente. Para poder hacer el diagnóstico, pues esto lo hacemos a través de la identificación de los quistes o los trofozoitos, que pueden ser tanto en muestras de heces, que es lo que más comúnmente indicamos, o también se puede obtener directamente del contenido duodenal la presencia de trofozoitos. Esto pues rara vez lo indicamos, ¿verdad? Más comúnmente se hace a través de un examen general de heces. Las manifestaciones clínicas pues son muy comunes. El paciente puede presentar diarrea, cuadros de dolores abdominales, flatulencia, pirosis, borborismos, náuseas y vómitos. Si se fijan, es un cuadro pues bastante generalizado y que se manifiesta en cualquier patología, ¿verdad? Gástrica. Ahora sí, vamos a pasar entonces a los fármacos utilizados para el manejo de la yardiasis. Y aquí ustedes pueden observar nuevamente el metronidazol, es el fármaco de primera elección, al igual que para la amibiasis. La dosis es de 15 a 20 miligramos por kilo día y lo podemos dar durante 5 o 7 días. Ya no les voy a repetir los efectos adversos ni parte de la farmacocinética del metro y del tinidazol, porque ya lo mencionamos anteriormente y es exactamente igual. Pero pues aquí sí nos vamos a pasar a otro fármaco, que es la quinacrina. La quinacrina no la habíamos mencionado para el manejo de amibiasis. Esta sí se utiliza para cuadros de yardiasis y sin embargo pues casi no se utiliza debido a sus efectos adversos. La quinacrina la vamos a administrar en dosis de 6 a 7 miligramos por kilo día, dividida en 3 dosis o administrada, ¿verdad? Cada 8 horas por 5 días. Dentro de los efectos adversos, la quinacrina pues presenta en los pacientes cuadros de ictericia o el color o tinte amarillento en las mucosas. Aparte de un sabor amargo, puede presentar también alteraciones neuropsiquiátricas o convulsiones. Y es por esto de los efectos adversos que el fármaco pues casi no se utiliza. Otro de los fármacos es la furazolidona. La furazolidona la administramos en dosis de 5 a 8 miligramos por kilo día, dividida en 4 dosis o administrada cada 6 horas por 7 a 10 días. Aquí tenemos entonces las características de la quinacrina, un fármaco derivado de la acridina que es muy eficaz con tallar de alambia, y en cuanto pues al mecanismo de acción, esta prácticamente es una acridina sustituida que se intercala con el DNA del parásito, y esta interacción es la que le permite inhibir la síntesis de ácido nucleico en el parásito. Es por eso entonces que la quinacrina tiene la capacidad de inhibir la oxidasa NADH, que es la misma enzima que activa a la furazolidona. Si la administramos por la vía oral, pues esta se puede absorber rápidamente y se distribuye por todos los tejidos. Debido a su acumulación, pues esta no se logra metabolizar adecuadamente y la eliminación es muy prolongada. Tiene una semivida aproximadamente de 4 días y una excreción renal bastante baja de apenas el 11%. Ya habíamos mencionado, ¿verdad? Dentro de los efectos adversos, el principal es la coloración amarilla o la ictericia, ¿verdad? A nivel de las mucosas. Algunas alteraciones gastrointestinales y en el sistema nervioso central, psicosis tóxica, ¿verdad? Siempre se le debe de recomendar al paciente no ingerir alcohol o etanol mientras esté utilizando este fármaco, o si no, pues presentaría una reacción de tipo antabús en presencia de alcohol.
Veamos las contraindicaciones y la dosis, pues contraindicada en el embarazo con categoría de riesgo C y también en pacientes que tengan psoriasis. Dentro de las interacciones farmacológicas, inhibe el metabolismo de la primaquina y tiene una reacción de tipo antabús, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado en aquellos pacientes que consuman alcohol mientras se está utilizando el fármaco. La dosis es de 100 miligramos 3 veces al día durante 5 a 7 días para el caso de los adultos. El siguiente fármaco que habíamos mencionado para el manejo de yardiasis es la furazolidona. La furazolidona es un derivado de los nitrofuranos con acción bactericida que actúa sobre la mayor parte de los patógenos gastrointestinales. Por ahí aquí tenemos pues prácticamente de amplio espectro y si ustedes observan pues aquí se describe, ¿verdad? Sensibilidad contra Yardia lamblia y es por eso que se utiliza la furazolidona para el manejo de yardiasis. En cuanto al mecanismo de acción, pues tiene interferencias sobre varios sistemas enzimáticos bacterianos, especialmente a nivel del ciclo de Krebs, inhibiendo así la fase anaeróbica del metabolismo del piruvato. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la furazolidona? Pues que el paciente presente hipersensibilidad al medicamento. En aquellas mujeres embarazadas, pues es también de categoría C y no se debe administrar en niños menores de 2 años. Dentro de las reacciones adversas del fármaco, a la cabeza siempre los malestares gastrointestinales, náuseas, vómitos, ¿verdad? El paciente también puede presentar cuadros de cefalea o reacción de hipersensibilidad. Y interacciones farmacológicas siempre pues se destaca, ¿verdad? Utilizar alcohol pues no está indicado mientras se esté utilizando este fármaco. Aquí está la dosis, más que todo la que me interesa es la de adultos, la furazolidona, entonces de 400 miligramos diarios dividido en 4 tomas o cada 6 horas. Con eso finalizamos la patología, ¿verdad? Ya hemos visto dos, tanto la amibiasis como la yardiasis y ahora pasamos ya a la tricomoniasis. En cuanto a la tricomoniasis, pues aquí pues ya estamos hablando ya de una patología diferente. Esta infección se debe a la tricomona vaginalis, que ustedes conocen perfectamente. Este es un protozoo flagelado que habita en las vías genitourinarias y que en el caso de las mujeres causa cuadros de vaginitis y también en los hombres puede manifestarse con cuadros de uretritis. La ausencia de la sintomatología en la mayoría de hombres pues obstaculiza los esfuerzos para erradicar la enfermedad, porque la mayoría de hombres que la presentan pues no presentan ninguna sintomatología y por lo tanto no acuden a la consulta médica. Casi siempre es la mujer en el mayor porcentaje, ¿verdad? La que acude a la consulta médica. Y aquí pues la infección se da por contacto directo. ¿Verdad? Al tener relaciones con una persona que esté infectada con tricomona vaginales, pues prácticamente ya se adquiere la bacteria. En las mujeres, el área del cuerpo que se ve infectada con mayor frecuencia es la parte baja del aparato genital, específicamente a nivel vulvar, a nivel de la vagina o de la uretra, mientras que en el caso de los hombres se ve afectada la parte interna del pene, específicamente la parte uretral. Alrededor del 70% de las personas infectadas no presentan ningún signo ni ninguna sintomatología. Por lo tanto, pues esto hace difícil el diagnóstico de esta enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas, en el caso de las mujeres, cuando éstas ya acuden a la consulta médica, a la cabeza pues manifiestan ardor vaginal y una leucorrea fétida amarillenta, que de hecho esto es prácticamente el cuadro
característico de la tricomoniasis, la presencia de leucorrea fétida de color amarillento. Y cuando ya realizamos, ¿verdad? En el examen, por ejemplo, la toma de citología a nivel del cérvix, se puede observar un cuello hiperémico e inflamado, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de cuello en fresa. Y es exactamente lo que ustedes están observando acá, ¿verdad? En esta imagen, un cuello inflamado e hiperémico, y este es el cuello en fresa. Ahora bien, en el caso de los hombres, cuando estos sí presentan manifestaciones clínicas, estos cursan con edema a nivel del prepucio, dificultad para la micción y cuadros de disuria. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de tricomoniasis? Pues obviamente lo hacemos una vez que nosotros logramos aislar el agente etiológico. Y esto se hace a través del examen físico ginecológico, en el caso de las mujeres, específicamente con el Papa Nicolau, la toma de la citología, y en el caso de los hombres, a través de la secreción uretral, a través de la orina, mediante el líquido prostático o una muestra de semen, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, pues ya lo habíamos mencionado, la secreción vaginal mediante la toma de la citología es la que más utilizamos y que nos aísla pues prácticamente el agente etiológico. Existen otras formas para poderlo detectar, formas indirectas también como la PCR, sin embargo, pues si podemos hacerlo a través de estas vías, pues es más fácil. Ahora sí, vamos a pasar ya al tratamiento. El tratamiento de elección para el manejo de la tricomoniasis siempre es el metronidazol. Aquí lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el tratamiento es para la pareja. A pesar que siempre es la mujer la que acude a la consulta médica, pues el tratamiento se debe dar para ambos, o si no, pues volvemos nuevamente a la reinfección. Y aquí tenemos el abordaje clínico, el uso del metronidazol, o en todo caso se puede utilizar también el tinidazol. Si se fijan, la dosis es siempre igual. Administramos en dosis única 2 gramos de metronidazol, o si lo hacen con tinidazol, pues siempre son 2 gramos por vía oral, dosis única. En el caso de las pacientes embarazadas, únicamente, ¿verdad? La dosis es igual. Lo único que hay que tener cuidado, ¿verdad? Estar o tener monitoreada a esta paciente, porque puede presentar algunos efectos adversos. Y para finalizar, pues ya nos queda la última patología de la cual íbamos a hablar en esta clase, y esta es la toxoplasmosis. También ustedes la conocen perfectamente. Esta se refiere a una infección zoonótica. Es un protozoo intracelular obligatorio y es provocada por el Toxoplasma gondii. La vía de infección pues se da por la ingestión de carne mal cocida que contenga los quistes, ¿verdad?, en los tejidos, ingestión de la materia vegetal contaminada, es decir, una vez que nosotros consumimos estos vegetales que ya están contaminados con tierra que contenga los oocitos infecciosos, o por contacto oral directo con las heces de los gatos. De hecho, ¿verdad?, tanto los gatos como los roedores son prácticamente el hospedador. Así que para los que tienen gatitos de mascota, tener mucho cuidado con la manipulación de las heces de los gatos. Y pues se puede dar una infección fetal transplacentaria por taquizoides. Aquí les he colocado en esta diapositiva cómo es que se produce, ¿verdad? La infección, cómo la adquirimos. Principalmente, ¿verdad?, los gatos, algunos roedores que depositan sus heces en la tierra, en este caso también en los vegetales. Tanto el ganado puede adquirir esta infección cuando consumen, ¿verdad?, del pasto o de los vegetales ya los quistes, y nosotros consumimos esta carne mal cocida. Esta es prácticamente la forma en que nosotros podemos infectarnos por toxoplasmosis.
Aquí tenemos otra diapositiva, ¿verdad? Que nos puede mostrar esta vía de infección. El gatito, ¿verdad? Elimina a través de las heces el ooquiste y por la mala manipulación de las heces, pues nosotros terminamos contaminándonos. Hablemos ahora un poco de los síntomas de la toxoplasmosis, pues estos pueden ser bastante variados y por eso pues también se dificulta un poco su diagnóstico. Dentro de los síntomas, el paciente puede presentar inflamación de los ganglios linfáticos a nivel de la cabeza y del cuello, presentar cuadros leves de cefalea, enfermedad leve con fiebre semejante a la mononucleosis, dolores musculares, y en aquellas personas inmunodeprimidas pueden cursar con cuadros de confusión, fiebre, cefalea, inflamación de la retina, que es uno de los cuadros quizás más característicos, convulsiones y encefalitis. Y ya en aquellos casos, ¿verdad?, de toxoplasmosis congénita, pues lo más común o el síntoma más frecuente es la corioretinitis. En este caso, pues el feto puede contraer la toxoplasmosis a través de la comunicación placentaria cuando la madre ha sido infectada. La madre se pudo haber infectado en el caso de que tuviera un gatito como mascota por la manipulación inapropiada de la arena en donde defeca el gato, ¿verdad? Y de esta forma, pues lo transmite al feto. Aquí vemos cuadros de toxoplasmosis congénita. En la mayoría de casos, pues estos terminan siendo cuadros de abortos a repetición. Y es por eso que al final se logra detectar, ¿verdad?, la presencia de toxoplasma. Si se llegara a detectar la infección en el feto, pues sí hay tratamiento, ¿verdad?, una vez que éste se administre tanto a la madre como al feto. Entonces, lo que se hace es administrar a la madre la combinación de pirimetamina más sulfadiazina. Siempre hay que tener en cuenta que la administración de estos fármacos únicamente se puede dar durante las primeras 12 a 14 semanas del periodo gestacional. Luego, pues se queda también el tratamiento en el neonato durante el periodo postnatal y es durante un año. Veamos entonces la combinación de la pirimetamina más la sulfadiazina. Este es un inhibidor del ácido fólico que se utiliza en infecciones tanto por Plasmodium como para el caso del toxoplasma. El mecanismo de acción pues es inhibiendo selectivamente la enzima dihidrofolato reductasa del Plasmodium y del toxoplasma, afectando así la división nuclear durante la formación de los esquizontes. En cuanto a la farmacocinética, la absorción es por vía oral de forma lenta pero completa, alcanzando valores máximos de 4 a 6 horas. La distribución pues se liga a proteínas plasmáticas en un 87% y se acumula predominantemente a nivel renal, a nivel de pulmones, de hígado y de vaso. Y la sulfadoxina se liga en un 90%. Su metabolismo es completamente hepático, la eliminación es renal y también se puede excretar cierto porcentaje a través de la leche materna. Y la semivida de la pirimetamina es de 85 a 90 horas, mientras que la de la sulfadoxina es de 170 horas. ¿Cuáles serían las indicaciones? Pues la que más nos interesa principalmente para el manejo del Toxoplasma gondii. Sin embargo, es un fármaco que se puede utilizar también para el manejo de la malaria por el Plasmodium falciparum. Veamos las contraindicaciones. Principalmente que el paciente presente hipersensibilidad al fármaco en aquellos pacientes con insuficiencia renal y discrasia sanguínea. Y también, ¿verdad? Aquí durante el primer trimestre de embarazo y el embarazo a término. Tener también en cuenta, ¿verdad?, que se puede eliminar
por la leche materna, así que hay que tener cuidado con la administración en aquellas pacientes que están dando lactancia. Pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues también, ¿verdad? Sería una contraindicación. En cuanto al embarazo, su clasificación es de clasificación C según la FDA, ya que se informa, ¿verdad?, una asociación entre el uso de antifolatos en el primer trimestre de embarazo. Es por eso que les resaltaba que únicamente se puede administrar después de la 12ª y la 14ª semana del periodo gestacional. Veamos las dosis. En el caso de aquellos pacientes que se encuentren inmunodeprimidos, pues se administra una dosis de 200 miligramos seguida de 50 a 75 miligramos de pirimetamina diariamente durante 4 a 6 semanas, junto con 4 a 6 gramos de sulfadoxina diarios en 4 fracciones, ¿verdad? Y en el caso de las embarazadas se utiliza la pirimetamina de 25 a 50 miligramos al día y la sulfadacina de 2 a 4 gramos al día y de 5 a 20 miligramos de ácido fólico. En el caso de que el niño haya contraído la infección, ¿verdad?, o que la madre se lo haya pasado por la vía transplacentaria, se administran de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso al día de pirimetamina, junto con 100 miligramos por kilo de peso al día de sulfadoxina. Y este tratamiento se le da al niño durante un año de tratamiento. El siguiente fármaco que utilizamos para el manejo de la toxoplasmosis es la espiramicina. La espiramicina es un antibiótico que pertenece al grupo de los macrólidos y es usado como agente antibacteriano alternativo contra bacterias gram positivas. Es por eso que se utiliza para el manejo del Toxoplasma gondii. En cuanto a la farmacocinética, pues la absorción por vía oral es incompleta. La distribución es ampliamente distribuido a través de los tejidos y fluidos corporales como la bilis, la saliva, en el aparato respiratorio, a nivel de la próstata y a nivel de los músculos, y se une en un 25% a proteínas plasmáticas. Su metabolismo es completamente hepático con la formación de metabolitos inactivos y su excreción es fundamentalmente a nivel de la bilis y en menor grado a través de la orina. Tiene una semivida de 5 a 8 horas aproximadamente. El mecanismo de acción de la espiramicina pues no está completamente establecido. Es conocido que se une de forma reversible a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, lo que da lugar al bloqueo de las reacciones de transpeptidación, translocación ribosomal, inhibiendo así la síntesis proteica y el crecimiento celular subsecuente. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones específicas para la espiramicina? Se puede utilizar para aquellos cuadros de infecciones respiratorias a nivel de tejidos blandos, pero lo que más nos interesa, ¿verdad?, es para la toxoplasmosis. Dentro de las contraindicaciones, cuadros de hipersensibilidad al medicamento o en aquellos pacientes que presenten deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No existe ningún estudio clínico que demuestre, ¿verdad?, efectos en aquellas madres en periodo gestacional, y dentro de los efectos adversos, principalmente malestares gástricos. Estas son las dosis para el caso de los adultos de 3 a 4 gramos al día y en los niños 0.5 a 2 gramos al día fraccionados en 2 a 3 tomas. Si fuese una mujer en periodo gestacional, la administración es de 2 a 4 gramos al día por vía oral en 2 a 4 dosis al día durante 2 semanas, seguido de 2 a 4 semanas de descanso y luego repite nuevamente el tratamiento en ciclos de 2 semanas hasta que se llegue el parto a término.
Bien, con eso prácticamente hemos finalizado todos los fármacos para el manejo de cada una de estas patologías. Este cuadrito está tomado de su libro de texto y es exactamente lo mismo que hemos ido mencionando. Lo único pues que aquí ustedes lo tienen resumido en forma de cuadro. Ustedes lo pueden revisar. Ahí lo van a encontrar en su libro de texto. Son todos los fármacos para cada una de las patologías que hemos ido mencionando. Así que, pues, todo está tomado de Goodman y Gilman de la 13ª edición. Lo pueden encontrar en el capítulo 54. Cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a la clase o incluso ahorita que están desarrollando su guía, pueden escribirme, ¿verdad? Al correo y yo con gusto les aclaro las